Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que es que no sé qué me hacía Instagram, que ya me vuelve loco. Bienvenidos a un nuevo programa de Ayudar con la Palabra. Además, hoy vamos a hablar con el autor que ya está por aquí, Francisco Medina. Hola Pati, bienvenida. Y lo vamos a invitar, ¿vale? A ver, que no... que si me pasa igual. Vale. Elenix, hola, ¿qué tal? Marisa, 97772. Hola, Francisco, ¿qué tal? Oh, La primera, eso es importante. Empezamos con buen pie. bueno, además ya has visto que te conté que yo era poco tequi, o sea que poco tecnológico, o sea que ha sido un poco de suerte. Me has adiestrado bien, me has adiestrado bien. Bueno, la verdad es que, digamos que yo también cuando empecé, pues tampoco te creas que me apañaba mucho, ¿no? Y pues lo que dicen, ¿no? Que la experiencia es un grado. Entonces, los problemas que os vais encontrando a la gente que os voy entrevistando son los que he pasado yo primero para saber cómo se entrevistaba y cómo se movía una y el Instagram. Sí, ya lo puedes decir, Pati. Yo y el Instagram que siempre me pasan cositas por aquí, sí. En mí tiene delito porque siendo periodista he hecho cientos de entrevistas, lo que pasa es que siempre llevaba un cámara al lado, entonces era mucho Claro, hombre, más difícil ha para mí. sido como los grandes, ¿no? Con el cámara al ladito ahí, oye, yo a lo mío, ¿no? Bueno, no, esto es mejor, esto es más de ahora, esto es más de, Exactamente, exactamente, es más de ahora. Bueno, y además es simplemente artístico. comentarte, ¿no? O sea, hay gente que hoy en día cuando me dicen, oye, que me voy a poner con el ordenador y tal, digo, no, 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 ni se te ocurra, coge el móvil porque esto está pensado para la inmediatez, para las nuevas tecnologías, que con el Total. ordenador tengo problemas. Bueno, en fin, lo importante es que usemos la tecnología para, pues, para unirnos, para comunicarnos, para expandir cultura y al menos esa es la idea. Y aquí, en este caso, además, en esta sección, pues para ayudar con la palabra. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Medina que nos va a presentar su libro Parábola de los prescindibles. Antes, a mí lo que me gusta es hablaros un poco del autor, aquí presente, así que os leo lo que él mismo ha puesto por aquí, que dice, Francisco Medina es periodista de radio y televisión, corresponsal y enviado especial a conflictos como la guerra de Bosnia, Palestina o la Primera Guerra del Golfo. Es autor de casi una decena de libros periodísticos en los que ha tratado asuntos internacionales. Infierno en la Tierra Santa, de servicios de la inteligencia, Las sombras del poder, una historia de los servicios secretos españoles durante semanas en la lista de libros más vendidos. Mi vida contra el Mossad, confesiones de un coronel de los servicios de espionajes palestinos o espía en el País Vasco. Relato de la vida del primer hombre que luchó contra ETA desde la sombra, o de la historia reciente de España, memoria oculta del ejército, sobre la transición dentro de las Fuerzas Armadas. 23F, La verdad, libro que también figuró durante semanas en todas las listas de los más vendidos. Parábola de las prescindibles es su primera novela, digamos que es su primera incursión en el terreno de la ficción. Y, pues para los que nos estáis oyendo o los que nos escucharéis luego en diferido, de qué va, ¿no? Entonces la sinopsis dice así. Por aparente casualidad, una tarde dos niñas del lumpen de una gran ciudad que rebuscan en un estercolero tienen un mal encuentro con el destino. Un hombre las tienta con unos billetes a los que la miseria no les permite resistirse. Comienza así un giro en el destino de estos tres personajes y de un grupo de otros cuantos seres que a menudo, de la manera más improbable, se verán envueltos en su historia. La directora de una ONG y dos hombres, un periodista y un policía, ya en el camino de vuelta de sus vidas, un grupo de tiburones del mundo de la economía y la política que ocultan una vida paralela habitada por mujeres escarlata y demonios con el rostro de Baphomet, una sanadora tántrica, empujada por un extraño narrador muerto a un mágico proceso de sanación, todos ellos irán cruzándose en poblados de miseria, redacciones de periódicos, comisarías, instituciones financieras o círculos del gobierno, mientras se desenmaraña una historia en la que todos parecen hundirse incluso en sus momentos de triunfo. Pobladores de una historia entrelazada de mundos alejados, a veces se diría que incluso paralelos, pero en la que, sin embargo, todos parecen compartir un rasgo común. A todos se les robó la posibilidad de ser quienes podrían haber sido. A todos se les empujó a sentirse seres prescindibles. Bueno, pues esto es un poco para situar, ¿no? Y yo, Francisco, pues la primera, ¿no? La primera
pregunta, a mí me gusta ir directo, tú estás aquí como en tu casa, puedes responder con la llamada, el rosco de esto, con el comodín del público, me da igual, o pasar palabra, exactamente, ¿no? Pero la primera pregunta es, ¿quién consideras o qué parcela de parte de la humanidad en este instante en la Tierra son prescindibles? No están aportando nada. No, no quiero decir con eso que quiere decir que habría que matarles, sino simplemente que igual tendrían que mirarse dentro y cambiar un poco sus valores, su manera de ver el mundo para aportar positivismo, ¿no? Ahí lo lanzo. Bueno, realmente mi sentimiento, mi convencimiento es que nadie es prescindible. Precisamente esta es la historia que viene a intentar relatar el libro, ¿no? Todos, en mi opinión, todos venimos con una historia, con una misión. Todos venimos a la Tierra a cumplir un Uh -huh. papel que es importantísimo. Yo en una presentación de la novela en Málaga, una persona me dijo, bueno, yo soy una persona muy poco importante, soy una persona bastante prescindible, y le dije que no, o sea, mi opinión es que no hay nadie prescindible, porque eh, todos dejamos huella en las gentes que nos conocen. El problema está cuando no se nos permite desarrollar la vida que se supone que tendríamos que desarrollar cada uno. Cada uno nacemos con unas habilidades, con unas capacidades emocionales, intelectuales, etcétera. Y muchas veces las cosas que nos pasan, y realmente esto es la clave del libro, esta es la base del libro, suceden cosas que de una forma o de otra muy a menudo no nos permiten ser quienes tendríamos que haber sido. En el caso de más terrible, pues podemos pensar en un Putin, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Pero luego, mucho más cercano a cada uno de nosotros, pues están quizás nuestros padres, nuestros compañeros de colegio, los profesores con los que nos cruzamos, la gente con la que nos cruzamos, que a veces arrastrando sus propios problemas nos los pasan. Es muy típico, ¿no? Que desde el amor unos padres intenten que seas abogado, médico, banquero, funcionario, y a lo mejor tú lo que quieres ser es barrendero, aventurero, montar un negocio de globos aerostáticos. Eh, Estoy poniendo unos ejemplos muy concretos, ¿no? En la Sí, novela, ejemplos muy concretos que distan bastante del mundo de la abogacía para que quede claro. Ahí está bien. Es como lo más alejado posible de lo que los padres sueñan, ¿no? exacto, pero lo que los padres sueñan generalmente es su vida, no la tuya. Exactamente. Entonces, pero esto, claro, esto luego en la novela, en las situaciones que se plantean son más extremas. El secuestro de estas dos niñas que están en el lumpen, que están maltratadas e impedidas a ser lo que podrían haber sido, tanto por su familia, por sus padres, por el ambiente en el que viven estas niñas del lumpen, como luego por la sociedad que vivimos por encima de la superficie. La novela juega, y tú córtame cuando quieras, No, tranquilo, para tranquilo. que Yo aclare. de momento, o sea, de momento ya con una pregunta estamos llenando el tiempo. O sea, tranquilo. Bueno, ya te digo que soy periodista, entonces la capacidad de enrollarme es grande. O sea, por eso te digo que en el momento que tú veas que me estoy yendo o que me estoy extendiendo en el tiempo No, que me tranquilo, gusta, no te preocupes, hay vale. confianza. Pues te decía que la novela realmente lo que quiere plantear es cómo tanto a la gente de las capas más económicamente más bajas sociales como la gente que tiene más posibilidades, todos sufren esto y entonces todos los personajes que hay en la novela, todos querían ser otra cosa o todos tenían la potencialidad de ser otra cosa, Debe ser otra cosa. pero sí, de haber sido lo que en realidad querían ser, tú y yo, y tú te estás dedicando ahora, me da la impresión, tú escribes, tú haces entrevistas, tú te dedicas al mundo de las letras, te desarrollas ahí como persona y eso creo que es una pulsión que tienes de ti, ¿no? Que está dentro de ti. Imagínate que no te hubieran dado esas posibilidades, ¿no? Que tus padres se hubieran empeñado en que fueras, no sé, piloto de caza en el ejército y te hubieran... Tú no podrías ser esto, no podrías ser en lo que tú eres feliz, ¿no? O en lo que tú te sientes como desarrollado.
Y la Sí, sí, novela lo que viene a decir esto se le pasa. esto es un poco bueno, de carácter a la parcela espiritual, a la parcela de coaching, de autoayuda, un poco por centrar un poco para que la gente comprenda por qué estás hoy en esta sección, ¿no? Porque se Ujú, supone que forma parte de estas reseñas que suelo hacer aquí en mi canal, ¿no? Y a veces las novelas de ficción se escapan un poco de este cometido, pero bueno, yo una vez leída y una vez he sacado el mensaje, y como bien estás contando, veo lo que encaja y lo que no, ¿no? Y en este caso es un poco el reflejo de que de alguna forma todos venimos con un don y unos talentos. Y muchas veces esos dones y talentos a nosotros mismos nos pasan desapercibidos, ¿no? Yo no es que venga a hablar de mí, pero sí que pongo este ejemplo justo cuando estás diciendo eso, aquí donde ya me ves tú y me ha visto muchísima gente. Yo hace 5 o 6 años tenía un miedo escénico espantoso y era incapaz de hablar en público, incapaz de sacar mi primer poemario, incapaz de hacer lo que estoy haciendo aquí contigo, por ejemplo, o bueno, y con gente, con más gente, porque ahora aquí que sé que nos ven. Pero claro, ujú, gente que te esté mirando, ya eso me parecía imposible, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que es que a veces si tu propio don está sometido a un miedo mental, irracional, educacional, etc., etc., aún es más complicado verlo, ¿no? O sea, si, yo no sé exactamente aún a veces para dónde voy, pero que sí que está claro que esta necesidad de interactuar, de comunicar, de usar la palabra para ayudar a los demás y para que, bueno, reflexionen, piensen y cada uno saque sus conclusiones o salga de su zona de confort, sí o sí esto ha despuntado en mí, ¿no? Por eso hoy aquí puedes estar hablando en esta entrevista, porque si no hubiera empezado con la primera, esto no sería posible. ujú. ¿Qué pasa? Que si a más de un ser humano le ocurre como a mí, y ese miedo está tan metido ahí. O la gente que le ama y le quiere y dice, no, no, ¿cómo vas a hacer esto? Que igual haces el ridículo. Hombre, que ¿para qué vas a sacar esto si luego tienes un sueldo ahí bien bajo y fijo? Todas estas cosas, ¿no? Es lo que hacen un poco ahí como, pues igual para donde yo quería ir era una cosa y me quedé a medio gas, entonces la gente se deprime, no encuentra su sitio en la tierra, en fin, ¿no? A mí me Le parece falta un sí, sentido. muy importante de lo que estás diciendo, por ejemplo, tu miedo a hablar, ¿no? Es decir, yo era una persona muy tímida cuando era, nadie me cree ahora, pero yo era una persona muy tímida cuando era un inicio de adolescente y me daba mucha vergüenza hablar en público. Todas estas cosas no nos pasan porque sí. O sea, es verdad que tenemos, Claro, ¿no? Desde nuestro nacimiento. Pero también hay muchas cosas que nos han educado a veces con la creencia de que nos están ayudando. mm, Niño, no se habla cuando hay adultos delante, calla que no sabes lo que dices, ese tipo de cosas que muchas veces se utilizan con los niños o con los adolescentes, o alguien que tú expones una idea y en lugar de escucharte e intentar entender qué es lo que estás diciendo, se ríen. Todo ese tipo de cosas nos marcan ya desde el principio y ya nos están evitando ser lo que tú y yo estábamos hablando, ¿no? Que tú has mm, tenido tu vocación profesional o has tenido tu trabajo, tu lado profesional para vivir, pero luego tienes esta otra vocación que quizás sea lo que realmente eres tú y lo que realmente desde el principio habrías sido, ¿no? Yo en la novela lo que intento decir es que, lo que intento contar es que hay que estar muy pendientes, porque no podemos hacerlo por los demás, hay que estar muy pendientes de la vida de uno mismo, mm, porque nosotros solamente tenemos control de nuestra vida. Lo que hacemos con nuestra vida es nuestra responsabilidad mientras que estamos aquí, ¿no? Es un poco eh, realmente el tesoro que dejamos, ¿no? Es decir, nuestra presencia aquí, ¿no? Ese confieso que he vivido, ¿no? De Neruda, ¿no? Eh, es lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Que cuando te mueras, o cuando estés ya llegando a una cierta edad, en mi caso, que tengas la sensación de que, al menos en parte y al menos desde que tú has sido consciente y capaz de hacerte cargo de tu mm, vida, tú estás sí, llevando adelante la vida que puedes. Hay gente que no ha podido hacer esto, hay gente que no puede hacer esto, porque la marca que les han dejado ha sido tan grande o porque las posibilidades que se le han ofrecido han sido tan pequeñas que no han podido ser quienes tendrían que haber sido.
Y te dejo ya hablar. No, no, Quiero tranquilo, decirte es que, como interesante. tú sabes que tú has leído la novela tiene una parte muy espiritual que es la que la Sí, convierte en sí, sí, sí. extraña. Es decir, es una novela Extraño. Sí, sí, porque además policial, negra, pero diferente. tiene una parte espiritual, pero que además se mezcla con una parte de oscuridad muy latente, donde, bueno, pues la eterna batalla que de alguna manera, es que esto, que coincidencia, casualidad, sincronicidad, porque ahora mismo estamos viviendo en la Tierra una guerra, ¿no? Donde está claro el bien y el mal, cada uno se posiciona de una manera y cada uno pensará, ¿no? Yo ahí es que esto es importante, ¿no? Los beneficios que le puedan traer la guerra, tal cual, y las desgracias que puedan traer también, porque no hay que olvidarse que al fin y al cabo hay muchos intereses metidos que no nos cuentan o que no salen tanto a la luz. Tampoco es el sitio tal vez para hablar de esto, pero el armamento siempre ha generado mucha riqueza. Entonces, yo ahí lo dejo, porque no quiero entrar tampoco en Y otro la tema, destrucción pero de los sí, países. claro, pero sí que es verdad Quizá yo he como para sido. reflexionar, ¿no? Que esto no pasa porque sí. Esto, aunque no nos demos cuenta, ya tenía que estar medio calculado. Pero ahí lo dejo y que cada uno pues reflexione, tenga su opinión y que al menos si le da para pensar yo ya estoy feliz, ¿no? Y creo que como bien Yo, ya dejo mi huella. Si sirve para darle un poco al coco ya está bien, ¿no? sí, yo como sabes, no sé si eso queda constancia yo he sido periodista, yo he estado en Mm, Palestina, he estado en Irak, he estado en Bosnia, he cubierto conflictos, he estado presente en conflictos trabajando para Antena 3, para la cadena SER, eh, he estado en conflictos y la destrucción es una desgracia para quienes la sufren, pero una oportunidad. Recuerda que siempre se dice eso, ¿no? sí, Que la sí, sí, una guerra es la oportunidad. mayor oportunidad de negocio. Entonces, por Claro, ejemplo, la guerra de Irak, hay alguna película fantástica por ahí, de la guerra de Irak se hizo ya sabiendo quiénes iban a reconstruir Irak y cuánto dinero iban a ganar. claro. Lo que están haciendo los rusos en Ucrania, como dices tú muy bien, eh, ellos pensaban que no era cualquier cosa, es decir, que estaban asegurándose, por un lado, el control de un país y luego amenazando a Europa, por ejemplo, porque ellos tienen esa capacidad a través del gas, el petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, es todo muy complejo siempre, pero siempre detrás está el dinero y los intereses de determinada gente para las que sí somos prescindibles. Exactamente, es que por ahí, es Todos. que yo te juro que cuando habíamos puesto la fecha, que como tú ya bien sabes, la hemos ido trasladando de días por Y te cuestiones doy de... muchas gracias por tu paciencia. No, no pasa nada, o sea, a veces uno por uno, otro por otro, tal, y luego yo pues lo reflexionaba en algún momento y decía, es que no es casualidad, ¿no? Que vayamos a hablar de tu novela cuando hay una guerra en la Tierra, donde el bien y el mal, que aparentemente no, son como dos ejemplos de la ficción, como en Star Wars y tal, resulta que ahora están muy latentes, ¿no? Es como, bueno, cada uno puede ver, sentir lo que quiera, pero es verdad que hay que quedarse con esta reflexión que has dicho, ¿no? Mm. ¿Cuánta gente está muriendo que para otros son prescindibles y cuánta de esa gente no podrá cumplir su misión en la vida para la que ha sido encarnado? Otras lenguas comentan que, bueno, que cada vez cuando uno encarna en el planeta, viene a cumplir un cometido, ¿no? Y Ujú. hasta los que son, por decirlo así, violados, asesinados, matados, muertos en un accidente traumático, hasta esa gente tiene una cosa ahí metida en el equilibrio del universo que se nos escapa, ¿no? De alguna manera en la mundanidad, en la manera de pensar terrenal, que todo tiene un porqué y un para qué. Pero claro, desde aquí, ¿no? Desde el ser humano tangible, tocable, sin tener en cuenta que somos un alma y que luego se reencarna, para los que crean así, ¿no? Lógicamente, eh, ver que alguien va a sufrir y que no puedas evitarlo, pues a mí se me encoge todo, lógicamente, ¿no? Mm. Habrá otros que no, porque estarán mirando pues, por los números y tal, ¿no? ¿Y ahí dónde va? Pues que en tu novela también hay una serie de personajes que buscan sacar ahí un beneficio de esa parcela oscura energética que les va a aportar un poder X y hasta algunos con, no sé, de alguna manera, si me permites el paralelismo un poco cogido con pinzas, un poco Darth Vader. Quiero decir que hay alguno de los malos que en algún momento duda que está haciendo de alguna forma, ¿no? Es un poco como, ya estoy tan metido aquí, ¿no? Que si a mí me hubiera gustado ser bueno, ya no me queda más narices
que ser malo porque ya estoy tan metido bueno, un poco como en la mafia, ¿no? A ver quién abandona aquí ahora y lo sigue contando. Sí, pero eso, como Y sabes, todo todo lo esto, pagamos. Ujú. claro, todo esto tocado desde la ficción, que parece que como que no tal, buscas, no es que diga que tú lo hayas usado con ese sentido, pero claro, buscas referencias que existen, que las hemos visto en muchas historias de ficción donde tocan estos temas, más lo que está pasando en la actualidad, más tú habiendo sido corresponsal de guerra, no sé, pues 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, de alguna forma, la pregunta que vendría ahora es, mm, ¿cuánto de ficción hay realmente aquí y cuánto es real, ¿no? Para Mm. ti como autor, ¿cuánto piensas? Bueno, no he puesto estos nombres, no he dicho estas personas, no he hablado de que haya ni un político ni nada en concreto, pero que sí que siento que esto es más real que la propia vida, ¿no? Bueno, yo no puedo evitar mi condición de periodista durante casi 40 años. O sea, bueno, no durante casi 40, más de 40 años. Porque empecé con 18 años a trabajar en prensa y no he parado hasta hace muy poco que ya decidí que hasta ahí había llegado. Eh, Te digo esto porque tanto la parte del lumpen, para la parte del lumpen yo estuve haciendo entrevistas. Yo me estuve documentando sobre cómo es, sabes que las dos niñas que desaparecen en el inicio del Ujú. libro son dos niñas de etnia gitana de origen rumano. Y entonces estuve haciendo entrevistas con gente que aquí en Madrid se dedican al tema de la asistencia social y que llevan en concreto, que trabajan en concreto con estas personas. Todo lo que cuento en la novela de cómo es el trato dentro de estas familias, de todo este grupo y el papel que cumplen desgraciadamente las mujeres en este grupo, las relaciones que hay dentro del grupo, todo eso está documentado. Podría darte nombres en los que me inspiré para, por ejemplo, uno de los personajes, que es como una especie de jefe de gabinete del presidente Ujú. del gobierno, para los que trabajan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el periodista y un personaje clave que hay en la novela, que es esta sanadora tántrica, que es un poco la reflexión emocional, espiritual, la que nos permite ir interpretando, ir viendo todo lo que va pasando a Mm. través de este otro personaje extraño que hay, que es una especie de muerto, una especie de muerto, no un muerto, pero un muerto que, como dices tú, yo juego aquí con el tema de las religiones orientales. El muerto cogí también cuando cuento que es el inicio de la novela, cómo el muerto se está distanciando de su cuerpo y de la existencia y todo eso, está basado en el libro que tú seguramente conocerás, en el libro muerto de los tibetanos, ¿no? Mm. Eh, Todo está documentado. Y sí, la mayor parte de los personajes tienen un nombre, naturalmente luego ya ficcionalizado, ¿no? Para empezar, para Lógico, evitarme lógico. Lógico. problemas Con legales con todo con el amor algunas de las del personas que mundo, aparecen, ¿no? claro, con todo el amor del mundo, más vale que lo ficciones, porque claro, hay cosas que no se pueden, aunque haya cierta información, a veces no se pueden soltar porque si no, bueno, igual te acusan de Y porque demagogia o tampoco de... aporta nada en el Claro. nombre real. Realmente lo que quieres es el ejemplo que ellos significan, ¿no? Ajá. Y cómo No, incluso no. esa gente poderosa tienen detrás una carga que es, como tú decías muy bien al principio, les ha llevado por un camino del que ellos no han sabido salirse, del que hay un momento en que todos somos responsables de nuestra vida, en mi opinión, ¿no? Es decir, te han podido maltratar de pequeño, te han podido ignorar, te han podido puñetear de cuando ya eras un adolescente, cuando estabas estudiando, cuando estabas iniciándote profesionalmente. Pero hay un momento en que es tu responsabilidad hacerte cargo de tu vida. Y ha habido gente que, como tú decías muy bien, simplemente se deja llevar porque es lo más fácil, porque no les han dado herramientas para salir de eso, ni ellos se han preocupado de buscarlas. Hombre, yo te pienso que ahí también hay dentro de todo esto, aunque pueda parecer como que no tenga importancia, ¿no? El miedo es un condicionante muy, muy potente. Entonces, Básico. una cosa es el miedo que uno puede tener, ¿no? Para sobrellevar y sobrevivir, ¿no? Que te ataque un león, que es con el que venimos de serie,
y la otra es un miedo mental de si ahora hago esto igual me quedo sin mi economía, si ahora cambio esto, ahora igual pues la gente que se supone que son mis amigos conocidos, aunque sean unos trepas que se aprovechan de mí, desaparecen. Es un poco el sentir en un momento determinado uno mirar y decir, bueno, la vida me ha llevado hasta aquí, da igual si he tardado 20, 30, 40 años, da igual si tengo 60, si me he jubilado o tengo 18, ¿no? Si uno en un momento determinado toma conciencia de que, como bien has dicho antes, ¿no? Los únicos responsables de nuestra vida somos nosotros y En de un cómo nos momento determinado, sí, claro, cómo nos tomamos las cosas, cómo nos afectan, porque si no siempre encontraremos un culpable otro. Son una vez al claro. gobierno, la otra mis padres que no me educaron como tocaba, luego el país donde he nacido que era de extrema pobreza, en fin, siempre va a haber un condicionante que sí que es verdad que muchas de esas veces esos condicionantes lo ponen muy complejo o prácticamente imposible, pero Mm. hay gente que ha conseguido milagros auténticos con su existencia y cuando tú rascas y te das para atrás en su vivencia y dices, "Es que de pequeño abusaron de él, luego pasó no sé qué, luego murió su padre. Y son gente que ha transformado todo ese dolor, ha perdonado todo lo que había, se ha perdonado a sí mismo, se ha superado y ha encauzado su existencia para donde quería, más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, yo no digo que sea fácil, pero que es posible. Así que yo creo que habría que El quedarse con... personaje, el personaje este que te decía, la sanadora tántrica, como te digo, es alguien, es una persona que yo quiero mucho y que conozco y novelizada su Ujú. vida, ¿no? Pero es una persona que se crió en un barrio muy pobre, con unos padres que se dedicaban a la venta de droga, al trapicheo de droga, que se vio desde niña llevando esta vida, eh, que se encontró con problemas relacionales enormes con sus padres, con el entorno, y que fue capaz de salir, y fue capaz de salir a través de la espiritualidad. Es una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho, porque es ese ejemplo de persona que tú has dicho, que ha sido capaz de salir de la situación más difícil. Eh, el miedo este, que a mí, para mí es fundamental, el miedo que nos meten a todas las cosas, es lo que muchas veces nos dirige. Y es miedo que nos pasan, es un miedo generacional. Yo recuerdo siempre que mi madre, cuando yo era pequeña, siempre me decía, no, ten dinero porque hay que ahorrar para cuando seas viejo. Y yo cuando ya crecí un poco dije, bueno, y si no llego a viejo, ese dinero que he ahorrado y que no he vivido, ¿para qué me ha ¿De qué me valido, no? Si sirve, no, no? si Claro. no, si se ha quedado ahí ese dinero, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. Y eso es lo mismo pasa en emociones, ¿no? En relaciones personales, en timideces que nos hacen tener por ese tipo de cosas que hablábamos antes también, y que no nos permiten ser quienes, para bien de todos, tendríamos que ser. Creo además que todos, yo estoy de acuerdo con Nietzsche, todos debemos ser egoístas, porque es la forma que tenemos también de respetar a los demás. O sea, por ejemplo, yo soy un feminista convencidísimo, entre otras cosas porque quiero que las mujeres sean libres para que mi relación con ellas sea una relación de igual a igual, de libertad de los dos, no solo de ellas, sino también nuestra, la de los hombres, ¿no? Lo mismo pasa con la pobreza, cuanta más gente haya en clase media, cuanto más gente haya con capacidad de desarrollarse, yo viviré en una sociedad que a mí me resultará más productiva, más enriquecedora, en la que estaré más a gusto. Eh, yo no quiero que haya, es inevitable, pero gente con muchísimo dinero y gente con poquísimo dinero. Ya sé que hay gente que trabaja mucho y se esfuerza mucho por ganar dinero y por eso tienen mucho dinero. También creo que en eso hay mucho de, no quiero utilizar la palabra robo, pero de adquisición de Indebida. riquezas, de adquisición de Indebida. riquezas que son de otro, ¿no? Que también Mm. pertenecerían a otro. Pero bueno, pero Sí, pero con lo es ideal verdad que era que una, eso sí que deja claro, perdona. en la que la clase media era muy grande, Mm. y ahora nos estamos viendo una sociedad que a mí me preocupa en el sentido de que cada vez tenemos una sociedad con más diferencias y todo eso se marca en la vida de todos, en la vida tuya, en la mía, en los que somos clase media y en los que son clase baja y en los que son clase alta, porque tienen más inseguridad, porque tienen más infelicidad y cuando te rodea la infelicidad, esa infelicidad también te cala a ti. Eh,
la gente no es consciente de que su felicidad es su responsabilidad, pero también depende de la felicidad de los demás, ¿no? Sí, sí, la línea entre ser egoísta, ¿no? Pues, esa palabra nos suena a peyorativo, alguno la suele cambiar por amor propio. Bueno, al fin y al cabo, que cada uno le ponga la etiqueta que quiera porque no deja de ser eso, una etiqueta, ¿no? Pero Ujú. sí que es verdad que si ser egoísta significa quererse a uno mismo para estar mejor consigo mismo y dar tu mejor versión a los demás, pues entonces seamos todos egoístas, porque si uno puede salir de casa gritando enfadado ya de buena mañana, o puede salir sonriendo pensando que la vida es maravillosa y que la experiencia humana le va a brindar oportunidades de las que sean, ¿no? Y eso mmm, se tiene que percibir en el ambiente. No es lo mismo, yo qué sé, salir, encontrar la rueda de tu coche pinchada bueno, y cagarte en todo, que Sí. tomártelo de otra manera, emanar sonrisa con eso, emanar positivismo, transmitir unos valores de que, bueno, pues la vida por algo será, pues igual hoy no tocaba coger el coche porque igual tenía un accidente y me pasaba algo, me lo va a tomar así, etc, etc, ¿no? No es Ujú. fácil, a veces resulta complejo, todos somos humanos y unos días nos puede más nuestra oscuridad que nuestra luz, que para eso somos seres duales, pero claro, romper esos esquemas y esas barreras para estar mejor, pues entonces seamos egoístas, pero en el buen sentido, ¿no? De la palabra. Mm, Rompamos mm. una hacha contra lo que hablamos, lo que nos han educado, lo que nos has dicho, como esa reflexión que has comentado sobre ahorra para cuando algún momento venga y al final, ahora dices, y ahora a ver quién ahorra con la subida de la gasolina y la subida de todo. Bueno, Claro. Ahora, porque vive. claro, la vida es esto. La vida es este momento, es esta conversación que estamos teniendo ahora para nosotros dos y para la gente que nos esté viendo o que nos vea después. En ese momento, esa es su vida y eso es lo único importante, ¿no? Y si fuéramos capaces de vivir siempre en el presente, pensando en el presente y en la gente que nos rodea ahora, no en el deseo de, ay, cómo me gustaría conocer a este, conocer al otro, vivir en mundos de ficción, no me refiero a mundos de ficción de los que escribimos, ¿no? Sino en mundos de ficción que nos creamos en la mente Nos y que no creamos. nos dejan, vivir lo que realmente es importante, que es lo que estás viviendo, con quién en la que estás. Es que no hay otra cosa que exista. Como todo, yo soy muy seguidor de Osho y me gusta mucho la espiritualidad en ese sentido, ¿no? La espiritualidad oriental y el ser observador de la del presente, el vivir en esto y entregarte a la gente o vivir o convivir con, de verdad con la gente con la que estás, no con me gustaría tener millones y vivir en Tahití, no sé. No, estás aquí, vive y disfruta un poco lo que decías tú, ¿no? Elige la felicidad, elige lo que tienes, disfrutarlo. No te... Perdona la palabra, no te emputezcas porque no tengas los millones de Ortega, ¿no? Porque no seas el dueño de Inditex. Es que eso no te lleva a nada, ¿no? Y disfruta lo que tú tienes, tu familia, tus amigos, tu amor, tu... Es que lo demás esto es falso, no existe. En realidad no existe. Sí, sí, el problema es que es falso, no existe, pero si te bombardeas el cerebro pensando en eso, solo vas a traer precisamente lo contrario. Eso quiere decir que si eso germina una envidia en tu ser, de golpe tendrás envidia de todo, porque todo el mundo tiene lo que tú quieres, que resulta que es lo Y no contrario. eres quien eres. Es que esto es lo Es lo básico. contrario a lo que tú eres y a lo que Claro, tú no eres tienes. quien eres, porque esto de que el dinero no da felicidad, bueno, me parece una hipocresía, pero también es verdad que tú lo que necesitas es mucho más y al final es verdad que lo espiritual, lo emocional, y yo por espiritual no hablo de religiones, no hablo de nada, hablo de vivir contigo, de estar en paz, de estar pendiente de lo que sientes, de escucharte. Ese tipo de cosas para mí son la espiritualidad, ¿no? Es lo que te hace vivir plenamente, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo fundamental y eso es lo que te impide hacer toda esta estructura social en la que nos movemos, con la que tan a menudo nos encontramos a disgusto y que aceptamos porque decimos es lo que hay, ¿no? Eh, cuando siempre puedes coger y siéntate y medita. Y por meditar no digo que pienses, ¿no? Sino siéntate y siéntete
porque en el fondo es eso, la meditación, siéntete, ¿no? Date cuenta de quién eres, en qué estás, qué es lo que te duele, por qué alguien te molesta, por qué alguien te está fastidiando. Irrita. Sí, sí. Sí, porque este que Y está porque a aquí ti eso te está molesta, ¿no? mareando. Sí, Exacto. sí, sí. Sí, 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 un claro ejemplo es que he ido al trabajo. Me gusta mucho Borja Vilaseca y por ejemplo así, no, Mm. es que he llegado al trabajo y estaba mi jefe que es un amargado y me ha gritado y entonces ya me he perturbado, he acabado enfadado y llego a casa y ha pasado 8 horas y se lo cuento a mi mujer y otra vez no sé qué y al final dices, pero es que eso fue un momento que él tendría sus cosas, tú te has creído eso como un ataque hiper mega personal y Ujú. llevas 12 horas de tu vida enganchado en esa dinámica y tu jefe ya debe estar en casa a su marcha tan tranquilo. Tan Entonces, ricamente, ya se ha olvidado de eso, claro. claro, y luego aparte que el jefe en este caso ha cumplido simplemente una misión, es hacerte de espejo de lo que a ti mismo no te gusta de ti y de lo que te irrita para que Total, tú te lo total, trabajes. total, total, total. Claro, ver el mundo desde ahí, ¿no? Pues yo creo que sería el camino, pero como bien has dicho, las tecnologías de hoy en día, igual que hoy nos unen para comunicarnos, en otros momentos, si te dejas llevar con plataformas de streaming constantes, de libros en digital sin parar, o sea, no haríamos otra cosa que estar desconectados, ¿no? O sea, es que es, ay, qué bien, puedo escoger esto y lo otro, ya, pero una cosa es que escojas y la otra es que ya no hagas nada más, que en Mm. lugar de estar en ti, estés todo el rato afuera observando, viendo, bueno, adormecido, sin pensar por ti mismo, porque te lo dan todo hecho y masticado, ¿no? Entonces, hay que aprender a ser un poco librepensadores para encontrarse a uno mismo. Ya no Ujú, digo nada más, ¿no? ujú. Bueno, voy a saludar un poco porque ha habido muchísima gente. Rosa Domingo, autora, Isabela Vitelibros, Damián Patón, Emilia Capacés, Huella Cultural Salva. Por aquí habéis aparecido un montón. Muchas gracias por asistir al directo. Y algunos más que yo no conocía, que supongo que eran de tu parte, pero como no me da más, yo voy saludando. Ahora sí que me apetecía hacer alguna mención. Nos quedan unos 20 minutitos aún de entrevista y por si acaso alguno de los que estáis por aquí os apetece hacer alguna pregunta, para que no pase como ahora, se nos van pasando. Yo siempre lo digo, en la parte de abajo un bocadillo como el de los cómics con un interrogante, pulsáis ahí, ponéis la pregunta y así Francisco seguro que la podrá contestar porque yo se la podré leer básicamente, que esa es la esencia. Y si no, tranquilos, no pasa nada, que aquí pues vamos charlando, preguntando y hablando un poco de la vida y la existencia. Tengo aquí dos preguntas que me rondan que me apetece hacerte, ¿no? Y una es, ¿cuál es tu intención, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, teniendo en cuenta que es ficción, teniendo en cuenta tu pasado periodístico, con el que, sin desvelar nada de la obra, quieres que al lector le llegue, ¿no? Que le permee, que cuando lo haya terminado de leer o mientras lo esté leyendo, luego cierre y diga, ostras, esto me ha dejado una huella, un mensaje, un algo para reflexionar o simplemente, bueno, he sentido, oye, estas emociones, ¿no? Tú como autor, ¿cuál era tu idea, ¿no? O cuál era tu pretensión, tal vez, aunque suene un poco pretencioso, nunca mejor dicho, Mm, válgame la mm. redundancia, y además si has conseguido recibir feedback de lectores que te corroboren eso. Sí. Eh, para mí, lo básico, todos los que escribimos, sabes que al final no puedes escribir excepto de lo que conoces, ¿no? Es decir, que es un... yo he visto a veces en sitios tremendos como un campo de refugiados, ¿no? O en sitios o en ciudades sitiadas o bombardeadas, gente con muchísimo miedo y he visto miseria y he visto riqueza y he tenido la ocasión de entrevistar a reyes y presidentes del gobierno y he tenido ocasión de vivir, como te digo, o de ver en campos de refugiados y tal. Y lo que siempre he encontrado es que la gente es gente. Y la gente es personas, sea en el Polo Norte, en Zaire, en Zaragoza, en Perú, y la gente siempre lo que quiere es estar bien, su felicidad, la felicidad de los que quiere. Y yo lo que quería reflejar en el libro es que para conseguir eso tenemos que reflexionar y darnos cuenta de cómo todos colaboramos en castrar a las personas, a veces desde niños, a veces ya de adultos,
queriendo o no dejándoles ser quienes son o impulsándoles a querer ser quienes no son, que ese es otro tema, ¿no? Todos los personajes de la novela son personajes que arrastran, en muchos casos desde la infancia, pero también algunos ya de adultos han elegido eso, arrastran la tara de no haber podido desarrollarse. Durante la investigación que se lleva a cabo para intentar encontrar a estas dos niñas que desaparecen, esa directora de ONG, ese periodista, ese policía, van dándose cuenta, van reflexionando sobre sus propias vidas también, sobre su pasado y dándose cuenta de que ellos no son lo que querrían haber sido. Para mí eso es lo básico, para mí lo básico de cualquiera es intentar descubrir quién eres y que no te han dejado ser, o que no te han dejado ser, o que tú no te has atrevido a ser, porque te han contado cantidad de cosas que te han vendido cantidad de cuentos, ¿no? Como decía aquella canción de la transición, ¿no? Nos mecen con cuentos desde que nacemos, ¿no? Bueno, pues un poco así, ¿no? Y esos cuentos a veces son muy peligrosos porque nos los creemos y dejamos que condicionen nuestras vidas. Las dos niñas son un símbolo, igual que ese muerto que comunica de manera esotérica con la sanadora tántrica, son símbolos de todas las infancias que todos hemos tenido y que nos han marcado tanto que a mucha gente le llevan a miles de horas de psicólogo, a otra gente que no tienen esa capacidad o no tienen ese atrevimiento de ir a un psicólogo, pues les llevan a sufrir. A mí me llevaron a la meditación, me llevaron a irme a la India, me llevaron como te digo, a seguir a Osho, pero no como un gurú, sino como alguien que me permite reflexionar sobre quién soy, sobre quién he sido y sobre lo que quiero vivir ahora, porque para mí es una de las cosas grandes liberadoras que descubrí, es que lo único que me importa es ahora. A mí ahora lo que me importa porque no tengo, no quiero pensar en otra gente que la que nos está escuchando, que a ti, que nos estamos viendo, y la gente ahora que me importa y la gente que de verdad existen ahora eres tú para mí y la gente que nos está escuchando. Lo demás vendrá después, si es que llega. Y no quiero vivir ni el futuro, ni tampoco me quiero no quiero llevar arrastrando todo el tiempo esas anclas, que algunas han sido divertidas, otras tristes, otras no, pero que ya han pasado, y está bien recordar a veces y eso, pero desde luego no vivir pensando tampoco en el pasado, ¿no? Es un poco el mensaje del libro, cómo la espiritualidad, cómo el hacerte cargo de tu vida es la única liberación que puedes encontrar aquí, ¿no? Liberación me refiero en cuanto a ser feliz, moderadamente feliz, o por lo menos tener esa sensación que te decía al principio, ¿no? Cuando ya estés llegando al final de tu vida, mires para atrás y no digas, joder, solamente tenía esta vida. Vamos a suponer que no nos reencarnamos, y si nos reencarnamos, como no vamos a recordarlo, tenía esta vida y no la he podido vivir como yo hubiera querido vivirla. A mí me parece que eso es el gran pecado, ¿no? Sí. Isabela Vitelibros comenta que qué buen trabajo y qué necesario. Imagino que se refiere a todo tu proceso para que hayas llegado en el punto en el que estás y ahora lo expandas así, ¿no? Y a mí me lleva esto a otra pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo me gusta poner un poco, no el dedo en la llaga, sino buscar la parte motivadora, ¿no? Está genial, has trascendido tu parte periodística, has sacado novela de ficción y ahora, pues de alguna manera, faltaría un libro de autoayuda con las claves de conocimiento, con los enlaces a las charlas de Osho, con lo que a ti te ha servido, porque, eso es mi opinión, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo no existe ningún maestro, cada uno es un maestro de sí mismo, pero tu aprendizaje, tu proceso, igual le puede servir a otra persona. ¿Te has planteado sacar algo de esto, que ahora está tan de moda? No, porque yo realmente creo que cada experiencia es personal. Yo lo que he hecho con la novela, o que he pretendido hacer con la novela precisamente es una llamada a
hazte cargo de tu vida. Reflexiona sobre quién eres, dónde estás, por qué estás ahí. ¿Qué son las cosas que te molestan y que te impiden estar tranquilo? ¿Qué cosas son las que tú notas que como tú decías, ¿no? Te tintan de negro por la mañana cuando salen por dentro? Pues sales por la mañana y dices, joder, si por la mañana yo tendría que salir, es un día entero nuevo para disfrutar. Y sin embargo salimos empuñeteados joder, ¿y por qué me pasa esto a mí, no? ¿Y qué es lo que tengo? Porque a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo y tengo que ser valiente, porque el vivir bajo el miedo no es la solución. A lo mejor tengo que romper mi relación, o a lo mejor tengo que darle un giro a mi relación para que la persona con la que estoy me encuentre más cercano y más accesible. Y eso me va a permitir a mí que si esa otra persona nota mi amor, pues va a notar, va a volcarse también en mí, ¿no? Es un poco eso. Yo lo que estoy preparando es una siguiente novela, pero no, un libro de autoayuda. Bueno, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Proyectos futuros. No me veo haciendo o sea, primero porque no me considero formado. Yo lo único que puedo hablar es lo que he hecho en el libro, ¿no? Va por ahí, proceso, un poco, ¿no? Sí. Francisco, un poco va por ahí porque es verdad que ha habido, y no lo digo peyorativamente, al contrario, porque bueno, yo he tenido la suerte, para bien o para mal, cada uno que se plantee lo que sea, de entrevistar a varios autores que pues, han vivido X experiencias y han decidido plasmarlas en un libro, ¿no? Y ha habido gente que ha vivido un cáncer y lo único que cuenta es su experiencia, por qué le llevó al cáncer, cómo cambió su vida y que sigue vivo, ¿no? O viva en este caso, ¿no? Entonces, ni formación de escritor, ni periodista, ni gurú espiritual, es su voz, su experiencia y la transmite al mundo. Y esto que a veces puede decir, ¿qué va? Pues bueno, primero fue un trabajo, ¿no? Para esa persona que le ayudó a ver, ¿no? El antes y el después de haber pasado esa experiencia. Y yo pues tenía suerte de entrevistar, de ver. Pero eso es cada uno de los que hacemos, ¿no? Porque tu libro claro. O sea, este libro para mí, ese es mi proceso. Claro. En el libro lo que hay es las cosas que yo siento que me han cargado, que me han lastrado, cómo las he ido soltando y es un poco lo que voy contando no en mi caso, ¿no? Pero sí que voy exponiendo ahí las paredes contra las que me he chocado. Y déjame que haga un homenaje a un amigo mío con el que yo corría, Jesús Martín, porque él hizo un libro que se llamaba Mi maratón contra el cáncer. Es un amigo maravilloso para mí. Y él escribió este libro porque desgraciadamente el cáncer le pudo, pero en el proceso él se liberó y fue capaz de vivir el proceso ese creativamente gracias a que escribió este libro. Y lo que hizo, él y yo corríamos maratones, medias maratones, y él lo que hace es contar todo el proceso del cáncer comparándolo con correr una maratón, de cómo sales, de cómo te afecta, como el cansancio, el me rindo, no me rindo, el cómo lo lucho. Y no es un libro tanto de autoayuda como un libro de reflexión sobre cómo en el peor momento podemos tirar. Es decir, en la maratón, cuando estás con el kilómetro 28, 30, 32, dicen, yo aquí me lo dejo, esto es una locura, ¿qué hago yo corriendo? No sé qué. Ya no puedo más, ¿no? Y claro, pues el cáncer es igual, ¿no? O cualquier proceso que estemos viviendo que nos lleva a lo mejor a desear dejarlo. Y Jesús en su libro te demuestra que no, que todas las experiencias pueden ser enriquecedoras si tú estás abierto y dispuesto a vivirlas así, ¿no? El libro que yo lo que quiero contar es aunque sea, hay un personaje que, como tú has leído el libro, bueno, no quiero contar demasiado, pero hay un personaje que decide que su vida ya no tiene solución. Pero decide irse de una manera espiritual, ¿no? Como rindiéndose, como redimiéndose, ¿no? No es comparable con Jesús ni nada de esto, con Jesús en la cruz, me refiero, pero sí está como que se sacrifica porque dice, mi vida ya no puedo aguantarla, ¿no? Y decide que su muerte esté ritualizada y tal. Bueno, yo creo que todos los libros que se escriben, en el fondo,
son una, pues, desde el Quijote o de las obras de teatro de Shakespeare hasta, yo qué sé, cualquier novela, ¿no? Cualquier novela que tenga un poco de sustancia, lo que te está diciendo es, mira qué proceso ha llevado, es el famoso viaje. Siempre en las novelas se hace un viaje, a veces es un viaje interior, a veces es un viaje exterior, ¿no? El viaje interior es siempre, para mí, maravilloso, ¿no? Cuando estás leyendo una novela, el viaje interior que esa novela te está provocando es el gran tesoro que te deja la novela, ¿no? Cuando la lees. Bueno, excelentes reflexiones que estamos teniendo hoy aquí con Francisco Medina, hablando de su novela La parábola de los prescindibles, que te voy a pedir que por favor cuentes dónde la pueden conseguir la audiencia y si hay alguna manera de que se la hagas llegar dedicada, que eso siempre hace ilusión. Eso por un lado. Y luego ya, esto brevemente ya, porque ya vamos apurando, Francisco. Sí, sí. Y luego ya que nos adelantes un poquito tu futuro proyecto. El libro es de Caligrama, que es la editorial de autopublicación de Random House. Yo he publicado mis libros con Espasa y mis libros periodísticos con Espasa y con Planeta, pero es una novela extraña esta y comercialmente no han debido verla, aunque tenía informes favorables, pero luego al final decidí porque me daba igual. O sea, ya creo que te pasa a ti y que nos pasa a muchos. No escribimos por vanidad, escribimos porque creemos, necesitamos sacarnos esa historia. Necesidad, ¿no? Exactamente, necesitamos es necesidad. sacar esa historia y dejarla ahí y echar la botellita y que pase con ella lo que sea, ¿no? Y en cuanto a mi nueva novela, estoy en los inicios de escribir una novela de ciencia ficción. Yo, a través de la espiritualidad, he llegado a la física y a la ciencia, y me interesa muchísimo, y entonces la novela es una novela de ciencia ficción también muy reflexiva sobre hacia dónde va la humanidad. Tiene mucho que ver con el transhumanismo, ¿no? Que yo creo que es un poco hacia dónde vamos inevitablemente, ¿no? No, esto no lo digo negativamente, yo no ya sabes es lo que hay, un poco es lo que hay o lo que ves desde tu visión del mundo. Sí, ya sabes que los físicos incluso especulan ahora sobre si estamos viviendo en una ficción, si realmente no existimos. Pues estamos en Matrix, estamos en Matrix o no. Exacto. Entonces es un poco va por esa línea. Y la novela esta se puede conseguir a través de la distribuidora de Caligrama o pidiéndola. Está en Amazon, está en la Casa del Libro, está en la web del Corte Inglés, en todos esos sitios se puede conseguir. Desgraciadamente, no sé cómo puedo hacer para mandar novelas dedicadas. O sea, yo vivo en Madrid, encantado de quedar con cualquiera que... Bueno, por correo, si tienes ejemplares, ya te lo aclaro yo. Si tienes tus novelas a mano, tienes algunos ejemplares de autor, sí. Eso es mandarlo por correo, como me la mandaste a mí. También podría hacer eso, sí, pero vamos, es por facilitar las cosas, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, a veces, yo digo porque a veces los frikis de la lectura, donde yo me incluyo, a veces pagar el precio de la novela más los portes para que te llegue, si está dedicado por autor, pues dices, merece la pena. Entonces yo ahí lo dejo. Encantado de colaborar en que la gente que tenga curiosidad por lo que hemos hablado ahora y por la novela la disfruten más todavía, ¿no? Exactamente. Esa es un poco la intención que les sirva para reflexionar, para acompañarte en tu proceso vital que te ha llevado a ello y para, bueno, sobre todo para que les cale ese mensaje, ¿no? Porque a veces si la idea es que te des cuenta de que no eres prescindible y de que a lo mejor no estás viviendo la vida que quieres vivir, está muy bien soltarlo aquí así, como, ostras, qué reflexión más interesante. Pero igual cada uno necesita vivir su proceso, ¿no? Y leyendo la novela, algo te resonará, algo te emocionará, algo te moverá y a ver dónde te lleva, ¿no? Que es un poco, esa es para mí, la función de la ficción con mensaje, sobre todo. Estoy de acuerdo. Bueno, Francisco, pues esto es todo por hoy. Darte las gracias por tu tiempo, por tu amabilidad al mandarme la novela, por tu paciencia en el ritmo de que esto, bueno, yo no sé cuánto hace, pero yo creo que igual ha pasado 6 o 7 meses desde que me la mandaste, pero... Sí. No, yo al contrario, yo te agradezco mucho que la leyeras, que hicieras una reseña tan amable como la que hiciste.
que otra gente haya hecho reseñas también. Toda la gente que ha hecho reseñas de la novela, la verdad es que han sido gente generosísima con la novela y conmigo. Yo se lo agradezco mucho, le agradezco mucho a la gente que nos está viendo y te agradezco mucho a ti el tiempo, porque el tiempo es realmente un poco también nuestro tesoro. Sí, claro, claro. Que me hayas dedicado un tiempo a mí, que hayas tenido la galantería de dedicarle un tiempo a esta historia, te lo agradezco mucho. Bueno, para mí ha sido un placer porque yo estoy en, bueno, como ya se va quedando claro, no estoy en un momento así vibracional de que cuando a veces me ofrecen alguna cosa porque no nos conocíamos de nada, oye, mira, que es una novela de esto y tal, y digo, si ha llegado, venga, ¿no? Ahora no pretendo con esto ser elitista, sino que ahora intento pues llevar otro ritmo distinto porque llega un momento que, bueno, si contigo he tardado 6 meses, eso solo es un reflejo de la cantidad que hay pendientes allí y en algún momento hay que decir, bueno, ahora paramos y ahora me lo tomo de otra manera y ahora igual escojo un poco más lo que quiero leer, porque por suerte o por desgracia hay más de 70.000 libros al año en España y no me los puedo leer todos, no me los puedo reseñar todos, me puedo dedicar todo el tiempo, ¿no? Porque no La puede vida es ser. elección, la vida es elección. Exact- Continuamente estamos Exactamente. eligiendo. La cuestión está, ojalá elijamos siempre conforme a lo que nosotros queremos, no a lo que los demás Exactamente. quieren que queramos. Exactamente. Sí. Pero bueno, en este caso, aunque fue pues eso, o sea, un intercambio de conocimientos, de experiencia, y para mí siempre es una oportunidad de conocer gente interesante, intelectual, que tiene inquietudes y que le apetece. Además, ahora lo puedo decir aquí públicamente, yo, después de saber toda tu trayectoria, habiendo sido periodista, haber estado en tantos sitios, en tantos medios, me fascinó que me escogieras a mí como posible portavoz de tu creación, porque me Imprescindible. pareció como, bueno, eso tiene que demandarme a mí un mensaje que de alguna manera estoy encauzado en un buen camino, porque si no, hubiera sido para otro sitio, ¿no? Y para mí eso ya me enriquece y Es me llena. imprescindible. Y luego estas cosas que decías tú de sincronicidad, como todos sabemos, las casualidades no existen. Existe eso, la sincronicidad. Exactamente. Hay algo ahí que te lleva a encontrarte con determinado tipo de gente. Y eso es lo que nos lleva a encontrarnos, pues a ti, a mí, aquí ahora y la gente que nos está viendo ahora o en el futuro. Así que bueno, con este estado presente que hemos vivido y con todas las reflexiones que esperemos que hayáis podido degustar en esta entrevista, que veréis luego también en diferido y a través del YouTube, etc., etc., los que no. Nada, recordaros que aquí en Ayudar con la Palabra seguiremos con otras entrevistas y que bueno, que la intención era esta, que algo de lo que hemos contado aquí, usando el verbo, la manifestación de la palabra como tal, os haya podido ayudar. Esa es la intención y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por la compañía.